Bien, ok, jóvenes, muy buenas tardes. Somos el Instituto de Educación Superior Carrión y en esta oportunidad vamos a desarrollar nuestra unidad didáctica de ofimática. Esta vendría a ser nuestra cuarta actividad de la herramienta de Microsoft Excel, es decir, la cuarta sesión de Excel. Y el tema que estamos abordando tiene que ver con el manejo de macros dentro de lo que es Excel. Hemos dicho que una macro viene a ser una actividad que uno puede realizar dentro de, en este caso, el programa de Excel. Puede ser una macro, digamos, grabable. Podemos grabar una macro como que también podemos programar una macro. Es decir, podemos codificar la macro. En este caso, nosotros estamos con lo que es programación con macros dentro de lo que es, dentro de lo que es Microsoft Excel. El lenguaje de programación que se utiliza o que se está manejando es Visual Basic, ¿no? Que es el lenguaje que nos está permitiendo crear los algoritmos para poder desarrollar estas macros. Bien, en ese sentido, vamos a dar inicio pues a nuestra sesión del día de hoy. Bien, como en toda actividad de aprendizaje, recuerden que siempre se formulan algunas preguntas inductorias que permite pues el recojo de sus conocimientos o saberes previos. Y para ello tenemos la siguiente pregunta. Dice, ¿cuáles son las funciones básicas que existen dentro de Microsoft Excel? Cuando hablamos de funciones, hablamos también de fórmulas, ¿ok? Funciones o fórmulas viene a ser lo mismo. Bien, alguien que tenga la respuesta frente a la pregunta número 1 que dice ¿cuáles son las funciones básicas dentro de Microsoft Excel? ¿O cuáles son las fórmulas básicas que tú puedes aplicar dentro de esta herramienta? A ver, te ayudo con una. La función suma, ¿sí? Una función básica sería la función suma, que permite pues sumar, ¿no? Un rango de celdas basado en una condición, ¿sí? ¿Ok? Y en ese sentido, digamos que, como se dice, pues, Excel tiene varias funciones básicas, ¿no? Una de ellas es la función suma, otra es la función max, por ejemplo. Si ustedes recordarán, la función max permite obtener el valor máximo de un rango de celdas. Tienes la función min para obtener el valor mínimo. Tienes la función promedio, que permite hallar el promedio de un rango de celdas. En ese sentido, pues, jóvenes, cuando hablamos de funciones básicas, estamos hablando de esas funciones. Toma nota, la función suma, la función max, la función min, la función promedio. Son 4 funciones básicas que existen en Excel. Podríamos citar una quinta función, que es la función contar o contará, que también te permite, digamos, crear, en este caso, permite obtener, digamos, una cierta cantidad de datos, ¿no? En base a la información que se tenga en la hoja de cálculo. ¿Ok? Muy bien. Pregunta número 2. Dice, ¿qué representa, atención, qué representa un gráfico estadístico dentro de Microsoft Excel? ¿Sí? Profe, puede ser la representación de lo que nos arroje en números, representarlos en un, ya sea, puede ser, en forma de barras o en forma de circular, en fin. Ok, ya, muy bien. Entonces, cuando hablamos de un gráfico estadístico, como dice la compañera Saavedra, ella siempre está atenta, participa, la felicito, habla de que un gráfico estadístico es eso, ¿no? Es la representación de datos, profesor. Y esta representación de datos se hace mediante una serie de gráficos que existen en Excel, como por ejemplo, como lo ha mencionado, tienes gráficos de barras, tienes gráfico de columnas, tienes gráfico circular, existen gráficos circulares. Puedo también tener un gráfico, en este caso lineal, o gráfico de líneas, ¿sí? Y cada uno de esos gráficos se utiliza básicamente para representar información. Y lo importante o lo que vale la pena recalcar es que mediante un gráfico estadístico, yo lo que hago es analizo los datos. No es lo mismo que yo analice datos de una tabla en Excel, yo puedo crear una tabla de datos en Excel con más de 1000 filas, 2000, 3000 filas, ¿no? Profesor, tengo por decir
el registro de las diferentes citas médicas que se han hecho, ¿ok? Y tenemos alrededor de 1.500 citas, ¿ok? Y esa información está dispersa, profesor. Tenemos citas que se han solicitado para varias especialidades. Tenemos citas para el área de gastro, para el área de repente de laboratorio, para el área de repente de odontología, para el área de repente de infectología. En fin, hay una serie de áreas que han solicitado diferentes citas médicas, y la información es muy diversa. Muy bien. ¿Y cuál es el requerimiento? ¿Y qué es lo que te están pidiendo analizar? Me están solicitando analizar cuál es la especialidad o el área que tiene mayor demanda de atención en citas médicas. En otras palabras, queremos saber cuál es el área que más pacientes ha atendido. ¿Me dejo entender? Entonces, imagínate que yo tenga que analizar eso en una tabla de más de 1.500 filas, más de 1.500 registros. Va a ser complicado. En cambio, si haces un gráfico estadístico, ¿no? Consolidas la información, ¿no? La resumes, obviamente, previa representación, primero tengo que consolidar la data. Y el consolidar datos, ¿qué significa? Que para poder crear un gráfico estadístico, primero creo una tabla de datos, donde vas a aplicar ciertas funciones o ciertas fórmulas, ¿correcto? Por ejemplo, tienes la función suma, puedes aplicar la función sumar.si o la función contar, o de repente tienes que aplicar la función contar.si o contar.si conjunto, o sumar.si o sumar.si conjunto, ¿correcto? Cuando hablamos de la función contar, ya de por sí sabemos que vamos a contabilizar un rango de celdas. Cuando hablamos de la función suma, ya inmediatamente sabemos que vamos a sumar valores. Pero cuando dicen sumar punto sí, esa palabra punto sí, el sí en Excel recuerda que es una condición. Yo voy a condicionar un valor. Si por decir, ¿no? B5 es igual a la palabra SNP, Sistema Nacional de Pensiones, ¿no? Cierro comillas, punto y coma, entonces vamos a dar una bonificación del 20% de su remuneración, por eso. Pero se tiene que cumplir esa condición. Profesor, mentira, la celda B5 no tiene el valor SNP, tiene el valor de AFP. Significa que ese empleado, de repente, ¿no? En este caso está afiliado a lo que es un fondo privado, ¿no? Ok, entonces no se cumple la condición. Por lo tanto, no hay bonificación. Entonces, de por sí la función sí es una condición. Sirve para establecer condiciones en eso. Si yo digo sumar puntos sí, voy a sumar un rango de celdas sí, pero basado en una condición. Lo mismo sucede con el contar. Si yo digo contar, es una función que me va a permitir contar un rango de celdas, pero que contengan únicamente valores numéricos. Si ese rango de celdas, profesor, tiene letras y aplico la función contar, ¿qué me va a devolver? Zero o cero. ¿Por qué? Porque la función contar solamente va a contar valores numéricos, más no letras. Profesor, ¿y si aplico la función contará? Ah, se aplica la función contará, ella sí va a contar tanto números como letras. Profesor, me han dicho que tengo que saber cuántos pacientes han sido atendidos por especialidad. ¿Qué función debo usar? Contar puntos sí. ¿Por qué contar puntos sí? Porque voy a contabilizar el número de pacientes por especialidad. Es un conteo condicionado. Es un conteo donde voy a establecer una condición. Si la condición se cumple, si la especialidad es de infectología, cuenta. Esta celda que dice, no, profesor, dice gastro, entonces ese dato no cuenta porque me están pidiendo como condición el dato de infectología, que es la especialidad que se desea saber o contabilizar cuántos pacientes se han atendido en dicha especialidad. ¿Me dejo entender? Entonces, en ese sentido, de esa tabla que tú puedas tener de más de 1.500 filas, yo tengo que consolidar los datos. Yo tengo que resumirla a través de una tabla. Una vez que los datos estén consolidados, recién allí creo el gráfico estadístico. Recién allí grafico, represento la información
mediante un entorno mucho más ameno, mucho más interactivo con el usuario, donde el usuario pueda, en este caso, saber con exactitud los datos, cómo han ido evolucionando, ¿correcto? Y en ese sentido, pues, la herramienta de Excel va a ser muy útil cuando se tenga que representar ciertos datos a través de un reporte o de un dashboard que tranquilamente se puede construir a través de la herramienta de Microsoft Excel. Ok, muy bien, gracias a la compañera Saavedra por la intervención. Bien, a continuación vamos a visualizar el siguiente video que nos habla un poco de cómo buscar datos o cómo filtrar datos dentro de Excel a través de una función que es una función, atención, única y exclusivamente de Excel 365. ¿Ya? Tú que tienes acceso a tu cuenta corporativa de Carrión, a través de tu correo electrónico, tú ingresas y vas a poder acceder a lo que es el Office 365. Y ahí tú puedes crear documentos en línea y allí es donde vas a poder encontrar esta función. La función filtrar solo pertenece a Excel 365. ¿Ok? Entonces, si tú tuvieras un trabajo o una tarea donde tienes que aplicar esta función, ¿qué haces? Revisa la videograbación, donde ahí se explica que el archivo tiene que cargarse, en este caso a tu Drive, y desde ahí puedes abrir y aplicar esta función. Veamos cómo es que se puede aplicar la función filtrar y lo interesante que es para poder, en este caso, obtener datos, así como también poder hacer algún conteo, alguna contabilización o algún dato que uno de repente desee obtener mediante el uso de algún cálculo, siendo las funciones sumar puntos y sumar puntos y conjunto, contar puntos y o contar puntos y conjunto, o incluso la función promedio, promedio puntos y o promedio puntos y conjunto, que permite hallar ciertos cálculos, como por ejemplo sumar puntos y suma en base a una condición. Pero si yo digo sumar puntos y punto conjunto, estoy hablando de sumar un valor, pero en base no a uno, sino a varios criterios. Cuando tú tienes que aplicar dos o más criterios, piensa en la función, si es una sumatoria, sumar puntos y punto conjunto. Si es un conteo de datos donde tienes que contabilizar ciertos valores basados en tres condiciones, la función sería contar puntos y punto conjunto. Pero si tienes que obtener el promedio de algún valor en particular, pero que este promedio para poder calcularlo tiene que darse en base a dos condiciones, entonces tendrías que ir pensando en la función promedio puntos y punto conjunto, que es la función que te va a permitir establecer pues más de una condición, dependiendo de cuál sea el tipo de cálculo que tengas que hacer. Si tienes que sacar el promedio, repito, en base a más de una condición, promedio, puntos y punto conjunto. Si tienes que hacer un conteo de datos basado en dos o más condiciones, tienes que pensar en contar puntos y punto conjunto. Pero si tienes que hacer la sumatoria de un rango de celdas donde los valores que se deben de sumar tienen que cumplirse ciertos criterios, son más de dos, entonces tendrías que ir pensando en sumar puntos y punto conjunto. ¿Ok? Bien, veamos la siguiente videograbación y luego comentamos. Una de las alternativas que existen cuando queremos extraer información sin necesidad de filtrar es justamente las funciones que vamos a ver en este video. No se lo pierdan. ¿Por qué? Porque está muy interesante y es algo que me han pedido también y van a ver que nos va a resultar muy útil cuando queremos dejar tablas intactas pero extraer cierta información filtrada por criterios. Similar a algo que ya hicimos con las funciones sumar puntos y contar puntos y, pero en esta ocasión con muchos más criterios. Así que no se vayan, que esto está muy corto y muy interesante. Les saluda Francisco Terán y bienvenidos. Estoy hablando de estas tres funciones de aquí. Voy a tratar de ser lo más rápido posible para no cansarles con el video y tratar de explicar de qué se trata, ¿no? Si es que no saben de qué estoy hablando, les invito a que vean un video que les voy a dejar por aquí, en donde hablo también de las funciones sumar sí, contar sí y promedio sí. Esta vez hablaré de sumar sí conjunto, contar sí conjunto y promedio sí conjunto de una forma muy rápida.
No olviden también suscribirse al canal, amigos. Suscríbanse al canal, activen la campanita. Es muy importante que activen la campanita para que estén informados y reciban notificaciones cada vez que subimos un video nuevo o hacemos una clase en vivo. De acuerdo, entonces vamos a empezar. Bien, sumar sí conjunto, contar sí conjunto, promedio sí conjunto. ¿De qué? O más bien, ¿en qué se diferencian con sumar sí, con contar sí o con promedio sí? Al decir conjunto, lo que nosotros estamos diciéndole a nuestro, por medio de la función a Excel es súmame sí, pero en conjunto, o sea, con un conjunto de criterios, ya no solamente con uno, sino con un conjunto de criterios. Acuérdense que cuando utilizábamos sumar sí, decíamos que nos servía para hacer sumas si se cumple con un criterio. En este caso, sumar sí conjunto va a cumplir varios criterios para realizar la suma. De la misma forma, contar sí y promedio sí. Y van a ver que resulta absolutamente sencillo. Yo voy a utilizar 3 criterios para sumar. Vendedor, en esta tabla de aquí tenemos vendedor, tenemos forma de pago, que es la de acá, y tenemos provincia, que es lo de acá. ¿Ok? De acuerdo a esos 3 criterios voy a sumar. Lo primero que voy a hacer es voy a extraer estos datos y voy a crear listas aquí desplegables para no tener que estar digitando una lista para cada uno, ¿no? Entonces voy a utilizar la función únicos y voy a decir que me extraiga, en este caso primero los vendedores. Únicos me pide una matriz, fíjense, digo la matriz de vendedores. Doy clic aquí, Shift, Control, flecha hacia abajo, me ha seleccionado todos y cierro los paréntesis. Pulso Enter y miren, ya me ha extraído los datos únicos de vendedor. Voy a hacer lo mismo con forma de pago. Igual, únicos, abro y digo forma de pago, selecciono desde el primero, Shift, Control, flecha hacia abajo hasta el último y cierro los paréntesis. Aquí ya tengo las 3 formas de pago y por último voy a extraer los campos únicos de provincias, ¿no? Selecciono desde aquí, Shift, Control, flecha hacia abajo, cierro los paréntesis, pulso Enter y ya tengo todo. Entonces, una vez que tengo esto, noten algo, ¿no? Aquí yo tengo estos datos, pero estos datos obedecen a una función, ¿ok? Es decir, si yo cambio estos datos acá, probablemente esto también cambie. O si agrego una nueva forma de pago, o cambio el nombre de una forma de pago. Yo quiero que estos datos no dependan de nada. Selecciono, Control C, y voy a pegarlos sobre sí mismo con clic derecho y este de aquí que dice pegar solo valores. Esto hará que queden los datos aquí, pero miren, ya está sin función, ya no dependen de nada, sino que está solo los datos ahí, ¿sí? De esta manera, entonces, ahora sí puedo yo crear mis listas. Aquí, en vendedor, me ubico y digo datos y me voy acá a validación de datos. Esto ya lo he hecho también en videos anteriores. Escojo lista y en origen voy a seleccionar mi lista de vendedores. Ok, listo, aceptar. Ya tengo mi lista de vendedores. Si me voy a forma de pago, hago lo mismo. En datos, me voy acá a validación de datos. Esta es la opción que nos permite hacer eso, ¿no? Validación de datos. Y aquí digo permitir lista. En origen, como estamos hablando de forma de pago, selecciono estas 3 formas de pago. Aceptar y listo. Miren, ya tengo las 3. Y por último, la provincia, ¿no? Me voy a datos. Validación de datos, digo lista y voy a decir aquí en origen todas las provincias. Aceptar y tengo todas mis provincias disponibles. Pero esto vamos a ocultarlo para que no se vea. Seleccionamos todo esto, Control 1 para que nos muestre la ventana de formato en personalizado. Ya saben, ¿no? 3 puntos y coma y eso ocultará los textos, de tal forma que aquí no nos quede absolutamente nada, pero aquí continúan apareciendo las listas. Entonces ahora sí, fíjense, aquí vamos a decir cuánto nos ha vendido, que nos dé una suma de ventas en conjunto con estos 3 criterios. Aquí seleccionamos 3 criterios y basados en estos 3 nos dará un total de ventas. Sumar punto sí punto conjunto, ¿ok? Fíjense, sumar punto sí punto conjunto. Lo que nos pide es un rango de suma, luego nos pide un criterio 1, perdón, un rango de criterio 1 y luego el criterio 1. Estos dos argumentos son íntimamente relacionados, porque el criterio 1 dependerá del rango de criterios 1. Fíjense, yo sigo agregando, me dice criterio 2, rango de criterio 2. Estos también deben estar íntimamente relacionados. Y así voy agregando criterios a mi función. Entonces, primero, el rango que quiero sumar. Rango de suma, voy a decir que me sume las ventas. Selecciono desde la primera, Shift, Control, flecha hacia abajo, hasta la última. Ahí está. Y ese será mi criterio de ventas. ¿Ok? Voy acá arriba, digo punto y coma.
el rango del criterio, quiere decir, en este caso, como voy a hacerlo primero por vendedor, mi rango de criterio será vendedores, porque me dice rango, no me dice valor. Rango, todo el rango de vendedores, ¿sí? La columna vendedores, perfecto, punto y coma, y el criterio 1, que tiene que ver con este rango, será el vendedor. Listo. Punto y coma, rango de criterio 2, en este caso el criterio 2 será la tarjeta de la forma de pago. Como me dice rango del criterio 2, voy a seleccionar todo el rango de mis formas de pago, ¿sí? Shift, control, flecha hacia abajo, listo, punto y coma, ahora el criterio 2. El criterio 2 tendrá que ver relación directa con este rango de criterio 2 que acabo de seleccionar, que es formas de pago, será este de aquí. Y por último, rango de criterio 3, que en este caso era la provincia, digo provincias, desde aquí, pulso hasta abajo, ese es mi rango de criterio 3, y el criterio 3, punto y coma, será esta provincia, porque mi rango es de rango de provincias. Listo. Cierro, pulso Enter y ya tengo aquí mi valor. En este caso, tienen que coincidir los tres, o sea, tienen que existir estos tres criterios para que nos haga la suma. Por ejemplo, yo voy a decir del vendedor José, ¿sí? De la forma de pago, no sé, cheque, y de la provincia de Guayas, miren, me da en este caso 210,000 y pico de dólares. Si yo digo formas de pago, pero en tarjeta de crédito de José y de la provincia de Guayas, me va a dar eso. Y si digo efectivo, pues no ha vendido nada en efectivo. Y vemos cómo, pues basándonos en estos tres criterios, ya tenemos un valor. Ahora bien, ¿qué pasa con la cantidad? Con la función contar puntos y punto conjunto. Esto es más fácil aún que lo que hicimos en este momento de la suma. ¿Por qué? Porque ya nada más necesitamos dos criterios en conjunto. El rango del criterio y el criterio. Dos argumentos quise decir. Rango de criterio 1, relación directa con el criterio 1. Rango de criterio 2, relación directa con el criterio 2. Rango de criterio 3, relación directa con el criterio 3. Y así vamos organizando los rangos con los criterios. Fíjense, rango de criterio 1, hablábamos de vendedores, ¿no es cierto? Entonces, selecciono el rango de vendedores. Listo, punto y coma. ¿Cuál será el criterio 1? Muy sencillo, pues este de aquí que habla del vendedor. Listo. Siguiente, rango de criterio 2, en este caso es la forma de pago. Como me dice rango, selecciono todo el rango de formas de pago. Punto y coma. Y me dice criterio 2. ¿Cuál es el criterio 2? La forma de pago, pero individual. Punto y coma, el último, rango de criterio 3. En este caso era la provincia. Selecciono, Shift, Control, flecha hacia abajo. Y el criterio 3, que es este de aquí. Digo punto y coma, criterio 3, este de aquí. Listo. Cierro y ya tengo mi conteo de ventas. Entonces fíjense, en este caso digo cheque, 15 ventas de José en cheque y pues ha vendido 210,000 dólares. A ver, por ejemplo, si yo aquí digo José en la provincia de El Oro tiene 000. Si yo acá cambio, digo, por ejemplo, voy a buscar un José. Aquí está un José. Voy a decir que ha vendido también en la provincia de El Oro. ¿Sí? El Oro. Miren, cambio, ya tengo un José en la provincia del Oro que ha vendido en cheque y me dice que ya hay una venta con un total de 948 dólares, que es justamente esta de aquí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dentro de la tabla pues irá esta función contando de acuerdo a los valores que encuentre. Y por último el promedio es igual que la suma, lo mismo, exactamente, lo que cambia simplemente es la operación y obviamente el nombre de la función, ¿no? Promedio punto sí punto conjunto. El rango que voy a promediar, lo mismo que en la suma, el rango que sume, ¿cuál era? Ventas. En este caso el rango que quiero promediar será ventas. Shift, control, flecha hacia abajo, listo. Punto y coma, vamos al segundo argumento. El rango del criterio 1. Nuevamente, hacemos exactamente lo mismo. Primer criterio era vendedor, entonces mi rango de criterio 1 será vendedores. Selecciono de aquí hasta abajo, ya tengo mi rango 1. Ahora el criterio 1 será el vendedor. Este de aquí, punto y coma. Rango de criterio 2, hablábamos de formas de pago, como me dice rango, Shift, Control, flecha hacia abajo, tengo todo mi rango y punto y coma, el criterio 2 será esta forma de pago. Y por último,
Rango de criterio 3 serán las provincias, Shift Control flecha hacia abajo, selecciono y el criterio 3 será la provincia esta de acá. Cierro, punto. Eso es todo. De esta manera yo tengo ya un promedio. Vamos a cambiar, por ejemplo, voy a decir Laura. Voy a buscar aquí hay una Laura. Y fíjense, aquí me está apareciendo un error en este caso, porque el promedio también lo que hace es dividir. Y como aquí tenemos 0, cuando hay una división entre 0, lo que ocurre es que nos da un error. Esto lo podemos corregir aplicando acá la función si.error. Es decir, editamos la fórmula y decimos si.error, abro paréntesis y aquí me pide un valor que será toda esta fórmula de aquí de promedios y conjunto. Y luego dice punto y coma. ¿Qué error? ¿Qué quiero que aparezca cuando me dé error? Voy a decir que me aparezca entre comillas un guión, por ejemplo. Digo que me aparezca un guión cuando haya un error. Cierro. Y listo. Miren, ya me desapareció el error. Entonces decía Laura Cheque y provincia del Oro. Por ejemplo, voy a buscar Laura. Aquí está, voy a decir que ha vendido en la provincia de El Oro. ¿Ya? Y que la forma de pago ha sido cheque. Y miren, y automáticamente cambió El Oro, Laura, forma de pago. Y tenemos una venta de $3,520. ¿Sí? El promedio sale lo mismo, pero si yo aumento una más de Laura, digo El Oro, de Laura con cheque, van a ver cómo ya el promedio cambia. Entonces, fíjense, hay dos ventas, $4,000 y pico, $4,240, y el promedio de ventas es 2,120. Entonces, cuando ustedes necesiten filtrar información o no filtrar, extraer información específica, como en este caso, de acuerdo a varios criterios, esta es una alternativa muy, pero muy buena, que tienen que utilizarla y les puede servir, así como acaban de ver, de una forma muy práctica. Eso es todo, mis amigos, espero que haya sido del agrado de ustedes, no les canso más. No se olviden dejar sus likes, comentar, compartir el video para poder seguir creciendo como comunidad. Les agradezco infinitamente su presencia y nos vemos hasta la próxima. Bien, como en toda sesión de aprendizaje se establece una finalidad o propósito, lo que se busca con esta sesión es que al término de la misma, tú como estudiante, pues sepas aplicar dichas funciones, ¿no? Como son la función contrapunto sí conjunto, sumar punto sí, o max punto sí punto conjunto, min punto sí punto conjunto, e incluso promedio punto sí, ¿no? Que son básicamente las funciones que se aplican, pues, ¿no? Sobre todo cuando se tienen que hallar ese tipo de cálculos. Bien, vamos a continuación a pasar a desarrollar nuestro ejemplo. En este caso que estuvimos trabajando en la sesión anterior, pasamos al desarrollo de nuestra actividad sincrónica. Bien, la sesión anterior estuvimos trabajando nuestro archivo de Excel, ¿sí? Que consistía pues en el manejo de lo que viene a ser el tema de las macros, y que si bien es cierto, habíamos trabajado hasta el momento, ¿no? Dos prototipos, ¿no? El cual nos iba a facilitar a través de ese formulario, vamos a la opción de programador Visual Basic, el registro de la información, ¿no? Teníamos hasta el momento dos prototipos. Uno de ellos era el registro de la clasificación de análisis, que es este de acá, y el otro tiene que ver con el tipo de análisis, ¿correcto? A través de este formulario, un poco recordando, nosotros al ejecutar la macro, ¿sí? No solamente vamos a poder, digamos, editar o actualizar la información que nosotros podamos tener dentro de nuestra hoja de cálculo, sino que también podemos ir agregando, ¿no? Por decir, yo quiero buscar un tipo de análisis, por decir, quiero buscar el análisis que hace referencia al colesterol total. Ingreso el código TA009 y hago la búsqueda. Me dice, ¿desea editar este registro? Le digo que sí y ahí está.
Y el precio, obviamente, es de 7 soles. Voy a suponer que no, que ya subió, ahora está 10 soles 50. Le digo actualizar. ¿Desea actualizar los datos? En este momento, si te das cuenta, su precio es de 7 soles. Digo que sí, ya se modificó, 10 soles 50. Entonces, este prototipo no solamente me sirve, digamos, para lo que viene a ser la actualización de datos. En vez de hacerlo de forma manual directamente en la hoja de cálculo, pues lo hago a través de un formulario. Y nosotros habíamos registrado, por ejemplo, triglicéridos, ¿no? Triglicéridos, que es en realidad, está mal escrito, profesor, no es triglicéridos, es triglicéridos. Ok, entonces tengo que hacer una búsqueda. Digo, ok, el código es PA0013. Digo, muy bien, ese es el registro que voy a modificar. Y aquí digo, tiene razón, el nombre es triglicéridos, en este caso, céridos, triglicéridos. Me faltó aquí la letra D. Ahí está, triglicéridos. Entonces yo acá voy a registrar, digo actualizar y se supone que aquí tiene que cambiar. Y ahí está, triglicéridos. ¿Ok? Entonces, de esa manera, pues yo puedo hacer el proceso no solo de edición, sino también de registro de la información. Bien, vamos a través de este prototipo a ir registrando algunos datos más, como por ejemplo, voy a decir nuevo. Yo quiero registrar en este caso el tipo de análisis bilirrubina, por decir, ¿no? Digo nuevo, de hecho nuevo, digo bilirrubina. Ahí está. Bilirrubina, ahí está el tipo de análisis total, así se llama. ¿Ya? Y PRAC, así se llama. Ya, digamos que ese es el nombre, me dice la clasificación, está dentro de lo que es bioquímica y su precio es de 8 soles. Le digo guardar, desea guardar los datos, sí, y ahí está, ya registró, ¿no? Bilirrubina total y PRAC de la categoría o la clasificación de bioquímica, cuyo precio es 8 soles. Siguiente, siguiente, digo nuevo, siguiente tipo de análisis, transaminasas TGO. Digo, ok, transaminasas, transaminasas TGO, cuyo precio también es, en este caso, de 6 soles y pertenece a la clasificación bioquímica. Ahí está, verifico que esté bien escrito. Transaminasas TGO. Siguiente, transaminasas TGP. Así se llama. Igual cuesta 6 soles ese análisis. Pero recuerda que como es un formulario, yo antes de registrar tuve que hacer clic en el botón nuevo para que se pueda habilitar obviamente el botón guardar. Ok, listo, ahí está. Ya registré el siguiente tipo de análisis. Muy bien. Siguiente. Viene el análisis, en este caso de fosfatasa alcalina, se llama. Digo, nuevo, fosfatasa, así se llama, fosfatasa alcalina, fosfatasa alcalina, cuyo precio es de 7 soles. Ahí está. Siempre verificando en los nombres, porque son unos nombres un poquito, ¿no? A veces difícil de recordar, entonces hay que chequear que estén bien escritos. Si no, igual lo editamos, no hay problema. Se hace la búsqueda y se edita. Siguiente, digo, nuevo, gamma,
glutamil, gamma glutamil, glutamil, así es, trans punto ggt, su nombre, y aquí le digo que esto está 9 soles. Guardo los datos y ahí está. Siguiente, proteínas totales. Digo, proteínas totales y frac. 7 soles, también de la categoría bioquímica. Y ahí está. Siguiente, digo nuevo, tenemos ácido úrico. Ácido úrico, también de la clasificación bioquímica, 6 soles, su precio. Ahí está. Profesor, está agregando, pero no vemos el código. No, recuerda que el código lo he generado con una función. Eso se actualizará cuando yo salga de este entorno y arrastre, automáticamente se actualiza el código. Así que no te hagas problema por ello. Sigo registrando. Siguiente. Digo, en este caso tenemos hierro, hierro sérico, hierro sérico, también de la categoría bioquímica, cuyo precio es 9 soles. Entonces, la data se está registrando, solo que el formato que está aquí, repito, luego se tiene que aplicar con la opción de copiar formato. Siguiente, transferrina. Digo, transferrina, saturación, transferrina, saturación, que está 31 soles y es de la categoría bioquímica. Ahí está. Nuevo, calcio total. Calcio total. Calcio total, 6 soles. También bioquímica. Y mira cómo voy registrando, también voy considerando la cantidad de datos, ¿no? La fila en la cual me encuentro registrando la información. En este caso, me encuentro pues en la fila 24, ¿correcto? Siguiente, fósforo. Fósforo, bioquímica, 6 soles. Siguiente, magnesio, nuevo, magnesio. El análisis de magnesio está a 13 soles. Y es más, si yo le digo guardar, me dice, no debe seleccionar la clasificación del análisis a registrar. O sea, me está validando la información. Bien. Seguimos, nuevo, amilasa. Amilasa, que es de bioquímica, que está 9 soles. Nuevo, lipasa, que está 11 soles, bioquímica. Ahí está. Siguiente, CPK total. CPK total, que está 9 soles de la categoría bioquímica. ¿Ok?
En este caso dijimos 9 soles, ¿no? Ahí está. Siguiente, CPK, en este caso MB, así se llama ese tipo de análisis, está 13 soles. Pero obviamente, cuando uno va a registrar, tiene siempre que verificar que haya hecho clic en el botón nuevo para que el botón guardar se habilite, ¿no? Detalle con eso. Muy bien, ahí está. Siguiente, deshidrogenasa. Deshidrogenasa. Deshidrogenasa HDL, ¿no? Que ese básicamente va a ser el, digamos, el elemento o el tipo de análisis que vamos a registrar, cuyo precio es 9 soles. Ya estoy en la fila 31, ¿no? ¿Te das cuenta? Siguiente, electrolitos. Nuevo, electrolitos. Electrolitos Na, K, Ci, Ca, más. Y eso está 15 soles. Listo, registrado también. Siguiente, gases arteriales. Gases arteriales y pH, así se llama, que también pertenece a bioquímica, cuyo precio es de 15 soles. ¿Ok? Entonces, siempre repito, cuando registren, ¿no? Hagan clic en el botón nuevo para que se habilite el botón web. Voy a salir del formulario y voy a regresar al entorno de Excel y acá está la información. Entonces, lo único que yo hago es esto, ¿no? Simplemente doble clic, copio el formato y arrastro. Lo mismo acá. Ficha inicio, copiamos el formato y arrastramos. Lo mismo acá. Copiamos el formato y listo. Ya tengo, en este caso, toda la información registrado respecto a lo que es el tipo de análisis, pero como verás, lo estamos haciendo pues mediante un prototipo, mediante un formulario, creado a su vez a través de las macros que existe en este caso en Visual Basic y que es compatible con, en este caso con Excel, ¿correcto? Muy bien. Entonces, de esa manera vamos registrando los diferentes pues, tipos de análisis que ya no se van a hacer, digamos, directamente sobre la hoja de cálculo, sino que estamos recurriendo a un prototipo, en este caso, pues a un formulario, ¿no? Un formulario no es otra cosa, pues, que una interfaz. ¿Listo? Ok, seguimos. Si quiero seguir llenando datos, ¿no? Basta con que yo simplemente arrastre el formato, ¿correcto? Y lo mismo con el resto. Simplemente copias el formato. Lo mismo sucede con el formato de las celdas. Una vez que ya tú, digamos, estableces un formato preestablecido, ¿no? Simplemente lo que tienes que hacer es, puedes también arrastrar, ¿no? Una especie de copiar.
Hago clic en la ficha programador, Visual Basic, y ahora ejecuto. Y ahí está nuestro eh, formulario, ¿sí? Que hemos, digamos, registrado. Bien, hago clic en la opción de nuevo, verifico qué otro tipo de análisis puedo registrar. Por ejemplo, el anti-streptolicina se llama. Digo, nuevo, y voy a registrar ese tipo de análisis. Digo, anti-streptolicinas. Ahí está. Registro, indico que es de la categoría bioquímica y cuesta 17 soles. Desea guardar, le digo que sí y ya se registró. Yo puedo registrar acá en minúsculas en el formulario, pero al final lo que se almacena son valores, pero en mayúsculas. ¿Estamos claros? Ojo con ese detalle. Muy bien. Seguimos. Siguiente tipo de análisis. Digo, voy a registrar ahora el análisis denominado factor reumatoideo. Así se llama, ¿no? Factor reumatoideo. Reumatoideo. Ok. Y eso cuesta 11 soles. Y ahí está. Entonces, todo lo que yo vaya registrando mediante mi prototipo, repito, se va registrando en la hoja de cálculo. Al menos esa es la idea. Bien. Siguiente, proteína creatina. Así se llama. Proteína creatina. Está 20 soles. Obviamente, que cuando uno registra, tiene que hacer clic en el botón nuevo. No se olvide. Precio, 20 soles. Muy bien. Siguiente, bilirrubina. Ajá, uno era bilirrubina, ahora es bilirrubina. Bilirrubina, un líquido de amniótico. ¿No es líquido amniótico? Sí, no. Líquido amniótico. Amniótico. Ok, este es el nombre, correcto. Bioquímica y cuesta 7 soles. Profesor, ha habido un error. ¿Dónde? Acá no es creatina, es C reactiva. Ah, ya, un lapsus. Verificamos el código TA035, lo busco y lo voy a editar. Y le digo es C reactiva. Esa es, digamos, el nombre, C reactiva de ese tipo de análisis. Procedemos a su actualización. Ahí está.
Siguiente, creatinina. Creatinina en líquido, ¿no? De líquido amniótico. Su precio, 6 soles, bioquímica. Ahí está. Siguiente, digo nuevo. Siguiente tipo de análisis. Digo pre, al, albumina. Albumina se llama. Ok, 31 soles de la misma categoría bioquímica. Nuevo, beta 2. Beta 2 micro glob, microglob, que 31 soles también, su precio. Siguiente, complemento, C3, complemento C3. Precio, 21 soles. Ahí está. Siguiente, complemento C4. Complemento C4. Bioquímica, también 21 soles. Nuevo, inmunoglobulina. Inmunoglobulina. Globulina A. Su categoría, bioquímica, precio 28 soles. Nuevo. Siguiente, inmunoglobulina G, que también está 28 soles. Bien, nuevo, inmunoglobulina M, que está 28 soles bioquímica. Nuevo. Siguiente, digo tipo de análisis, estudio bioquímico. Estudio bioquímico. Estudio bioquímico está 13 soles. Digo, ok, 13 soles. Y como te das cuenta, pues se va registrando. Ya, dos más, digo nuevo. Eh, tenemos el calcio, calcio iónico de 15 soles. Siguiente, fosfatasa, fosfatasa, ácida y pros, así se llama, 11 soles. Y luego tenemos examen completo de orina. Examen completo de orina. Categoría
bioquímica orina, así se llama, y está 7 soles. Obviamente recuerda que cuando uno registra, tiene que hacer clic en el botón 9 para que luego se active el botón guardar. Bien, puedo decirle salir, puedo regresar nuevamente a Excel y recuerda que simplemente arrastramos, ¿no? Aquí copiamos el formato y doble clic si deseamos para que se autoajuste y copiamos el formato y aplicamos. Listo. Siempre guardando los cambios, ¿no? Claro está. Entonces ya tengo aquí otro tipo de clasificación, ¿no? Estamos en una clasificación de bioquímica de orina, ¿correcto? Muy bien. De la misma manera, puedo seguir registrando el resto de tipos de análisis que se puedan solicitar. Nuevamente me voy a la opción de programador, Visual Basic y ejecuto el formulario. Digo nuevo, ahí está. Y digo siguiente análisis de proteinura, proteinuria de 24 horas. Bioquímica de orina, 7 soles. Y ahí está, va a registrar. Siguiente, digo nuevo. Siguiente tipo de análisis, microalbuminuria. Microalbuminuria. También de la categoría bioquímica de orina y cuesta 13 soles. Ahí está. Nuevo. Siguiente, morfoeritrocitos. Morfoeritrocitos. Eritrocitos de orina, bioquímica de orina, 5 soles. Ahí está. Y aquí registramos el siguiente tipo de análisis. Electrolitos de orina, por ejemplo. Digo, electrolitos de orina. Ahí está. Ya, en este caso, yo aquí indico, en este caso, la categoría, ¿sí? Y también registro y en este caso lo que hago es especifico también, ¿no? El precio, es importante. Entonces acá, eh, ¿cuál es el precio de electrolitos de orina? 15 soles. Ahí está. Le doy guardar
Entonces, mira cómo nuestra macro está siendo funcional. Me facilita el registro de la información, ¿correcto? Bien. Siguiente. Siguiente tipo de análisis. Ácido úrico. Digo, muy bien. Uno nuevo. Ácido úrico. Así, ácido úrico de 24 horas, ¿no? De 24 horas. También es bioquímica de orina. Su precio de ese tipo de análisis es de 7 soles. Ahí está. Nuevo. Siguiente, urea. Urea de 24 horas. 6 soles. Categoría o clasificación bioquímica de orina. Ahí está. Correcto. Siguiente, creatinina de 24 horas. Digo nuevo, creatinina, creatinina de 24 horas. También del tipo bioquímica de orina, ¿ya? Y este tipo de análisis cuesta 7 soles. Guardo los datos y ahí está. Creatinina de 24 horas, 7 soles. El de ureata 6, el de ácido úrico 7. Calcio de 24 horas. Nuevo, calcio, en este caso, de 24 horas, ¿eh? También es de la clasificación bioquímica orina y su precio es de, en este caso, 8 soles. Ahí está. Siguiente, amilasa, nuevo, amilasa de 24 horas. 9 soles. Siguiente, fósforo. Fósforo también de 24 horas. De la misma clasificación, claro, hay que darle su precio, 7 soles. Descarte, hay otro tipo de análisis. Descarte, ahí está bien. Ese es el nombre. Decimos bioquímica de orina como clasificación del análisis. Y ese tipo de análisis está a 15 soles. 9, descarte, siguiente, de, ahí está, el otro tipo de análisis, bioquímica de orina, 15 soles. Y tenemos uno más que es opiáceos, ¿sí? Opiáceos, también de bioquímica de orina, 15 soles. Ahí está. Y luego tenemos un análisis más que es de espermatograma. Espermatograma.
El espermatograma te cuesta 20 soles y es bioquímica de fertilidad. Ahí está. ¿Puedo salir del formulario? Claro que sí. Y voy nuevamente a Excel para verificar los datos. Ahí está. Arrastramos. Y ahí está. Le damos el formato. Nada más. Doble clic siempre para visualizar. Igual vamos a copiar el formato y arrastramos. Ahí está. ¿No? Recuerda que existen pues todos estos tipos de clasificación y obviamente cada uno de ellos representa un importe, ¿no? Un costo, dependiendo del tipo de análisis que se requiera realizar, ¿no? Muy bien, voy nuevamente, puedo copiar, vamos a copiar unas 2 filas más, 3 en este caso, y aplicamos el formato. Ahí está. Lo mismo hago con el formato de el signo de soles. ¿Listo? Y ya. Muy bien. Habiendo ya registrado, ¿no? La información, regreso a la macro que estábamos trabajando. Me voy acá, programador, Visual Basic. Y le digo ejecutar. Digo nuevo y registro otro análisis. Digo capacita, debe ser capacitación, pongo el análisis de capacitación espermática. De la categoría de bioquímica fertilidad. Y cuesta 35 soles. Ahí está. Siguiente. Siguiente tipo de análisis. Hemograma completo. Nuevo. Hemograma completo. Este hemograma completo cuesta 30 soles. Este tipo ya es de la categoría. A ver, vamos a chequear acá. Este es hematológica. Hematológica. Pero al parecer no está, mira. No hay, profesor. No lo visualizo. Dice inmunología de hormonas, inmunología hepática, que es otro, pero no visualizo hematología. No hay. ¿Qué hago? Guardar. Me va a pedir todos los datos, ¿no? Sí, me va a pedir todos los datos. Y me pide un valor. Acá, ¿desea guardar? Digo que no.
Ya está. Al decirle que no, ya un detalle. Acá hay una opción que dice, ok, es que cuando le digo que no, cancele el procedimiento. Mira, 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 mira. Ya aquí vamos a quitar esto de acá. Voy a detener la ejecución. Ya, está la macro ejecutándose, ¿no? ¿Cierto? Claro. Entonces acá en guardar, cuando yo le digo que no, dice fin del procedimiento. ¿No? Ya, entonces acá vamos a cambiar. En vez de guardar Vivi no, le vamos a poner Vivi yes. Si es Vivi yes, entonces que haga todo esto. No le digo fin del procedimiento. Acá debería ser Vivi yes. Solo cuando sea sí la respuesta, que haga todo lo que tenga que hacer, ¿no? A ver, vamos a ejecutar nuevo. Vamos a suponer que quiero registrar. Le digo, mira, ¿sabes qué? ¿Desea guardar los datos? No, no pasa nada. Es muy ideal, ¿verdad? Ok. Salir, digo que sí y cierre el procedimiento. Vamos a agregar un nuevo formulario, ¿ya? Voy a decir en este caso derecho insertar user form. Y este user form va a tener un nombre. Por ejemplo, se va a llamar FRM menú. Sí, FRM menú. Y obviamente tiene un caption, ¿ya? Yo le voy a poner acá menú principal. Menú principal. Y este menú va a tener los siguientes botones. Ya, voy a colocar acá un botoncito que va a servir para poder registrar la clasificación de análisis. Entonces aquí va a decir registrar clasificación de análisis. Ahí está. Este botoncito va a tener un nombre, CMD. Por decir, le pongo, puedo ponerle opción 1 o BTN a registrar, así, guión bajo, clasificación, análisis, todo junto. Ahí está. Tiene obviamente una fuente que puedo darle el mismo tipo, ¿no? De fuentes. Creo que estábamos trabajando con Trebuchet, ¿no? Trebuchet. Nuestro formulario tiene incluso un color, ¿no? Ese color podemos aplicar en el menú. Ahí está. Pero no al botón, no al botón. En el botón no, sino en este caso voy a cortar este color de acá, control X, sino sobre el formulario. Ahora sí. Ya, la fuente está OMA. Yo lo puedo cambiar. Si deseo a Trebuchet, puedo poner en negrita y puedo ir jugando con el tamaño de los botones. Por ejemplo, ¿cuánto tiene esto de fuente de botón? Ok, 11 negrita. Muy bien. Entonces aquí en menú igual. Yo puedo decirle que sea 11 negrita. Y arrastro mi botón y ahí está. Mi primera opción. Ahora, ¿qué hago? Doble clic. Y aquí yo tendría que llamar al botón, perdón, al formulario FRM registro de clasificación A. Ok. Este formulario de acá.
este de aquí. Que obviamente tiene un nombre. Por ejemplo, acá este formulario, cuando hago clic en buscar, yo llamo al formulario, ahí está, con su nombre se llama, ¿verdad? Claro, con su nombre, para abrir el formulario. Entonces acá, igualito, ¿no? Digo, este formulario tiene que llamar a clasificación. Entonces llamo a FRM, registro, guión bajo, clasificación. Clasificación a punto show, que es para mostrar el formulario. Ren, mostrar formulario. Ahí está. Voy a hacer un copy, control C, control V. Y el siguiente se va a llamar, va a tener en el caption, registrar tipo, el tipo de análisis. Uno es la clasificación, el otro es el tipo de análisis. CMD, registrar tipo análisis. Doble clic y este va a llamar a otro formulario. Voy a decir en este caso, mostrar formulario. Y va a llamar a FRM registro guión bajo tipo análisis punto show. Ahí está. Y vamos a probar a ver qué pasa. Ahí está. Entonces yo digo clasificación, mira, llama al formulario. Ahí está. Si yo le digo salir, que no termine, sino que se oculte. Aquí, por ejemplo, en el botón salir de ese formulario, está llamando a este método. Claro, un loadme es cerrar. Sería mi punto hide, ¿verdad? Voy a detener la ejecución. Vamos a cerrar esto. Sería mi punto hide. Hide es ocultar. ¿Ok? Ya, este señor también tiene acá su condición. Mira, vamos a chequear nuevamente. Registrar clasificación. Cuando le digo guardar, claro, si es VB yes, VB no, call botón, dice, ¿no? Y fin del procedimiento. Este fin del procedimiento ya no iría. Nada de fin del procedimiento. Aquí también igual. No, no es que termine el procedimiento. No. Muy bien. Y aquí debe haber un salir que sería mi punto hide. El mi punto hide es para ocultar el formulario. Digo rem ocultar formulario. Ahí está. Guardo los cambios. Cierro. Y tipo de análisis, al decir guardar, ya está la condición, VB10, VB10, hay un salir, ¿no? Está llamando al método salir. Voy a buscar el método salir, está acá, mi punto hide, correcto. Muy bien, vamos a ver qué pasa. Y ejecuto el menú. Digo, ok, clasificación, salir, ahí está. Tipo de análisis, salir, ahí está. Entonces, ya ahora esto se ejecuta a través de un menú, correcto. Bien. Entonces, por ejemplo, yo me doy cuenta aquí que dentro de la información que, digamos, hemos registrado acá,
Por ejemplo, no hay información sobre la categoría, en este caso, hematología. No existe. Entonces yo necesito registrar esa clasificación. Digo nuevo y aquí le pongo hematología. Hematología. Guardar, sí, y esto. Y le doy salir. Ya registré. Voy a salir del formulario y yo aquí puedo trabajar lo que se llama el tema de filtro. Porque de repente, pues yo quiero que la información, por decir, ¿no? Se filtre, ¿correcto? Entonces, si bien es cierto, aquí no está acá no está ordenado, está en desordenado. Si lo filtro, se va a cambiar también el código probablemente. Pero yo tengo esta otra información y aquí en visual, que es básicamente este formulario, ¿no? Se supone que nosotros estamos cargando, ¿no? Las clasificaciones desde la hoja de cálculo, ¿correcto? Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a ver si es que el combo de clasificación lo podemos, en este caso, lo podemos ordenar, ¿no? Dice Z posición. Esto es cuando uno quiere ordenar un elemento dentro de la lista, ¿correcto? Entonces tienes básicamente varios elementos, propiedades, que aquí se manejan. Bien. A ver, vamos a ejecutarlo para ver cómo se visualiza, ¿no? Por ejemplo, me voy al menú, cierro esto, me voy al menú y voy a ejecutar, ¿no? Por ejemplo, aquí, ahí está, digo tipo de análisis, ahí está, mira, hematología. O sea, sí lo está cargando la información. Ahora, si yo quiero que se muestre ordenado, ya es un tema que tú tendrías que ordenar acá, en la propia, ¿no? En la propia data. Pero claro, no un filtro para todos, sino solamente para este bloque. Y decirle datos, ordéname la información alfabéticamente. Ahí sí, mira, alfabéticamente. Claro, ¿no? Al ordenarse alfabéticamente, por defecto los códigos también. Perfecto. Quito el filtro, ya no es necesario. Y ahora vamos a registrar ese, ese análisis. Ahora que tenemos nuestro menú, digo registrar tipo de análisis, ¿sí? Ahí está. Y aquí yo voy a registrar justamente el análisis que no he podido porque no estaba en la lista, que era de hematología.
Ah, ya, un detalle. Ya, cuando carga el combo, ¿no? Este está duplicando. Ya, eso está mal. Eso está mal porque no debería de darse así. Entonces voy a salir y voy a verificar primero los datos. A ver qué pasa. Ya, en este caso me quedo en la fila 13, lo cual está bien. El problema, el problema es cuando el formulario se activa por segunda vez. Ujú. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a ver. Tipo de análisis, acá está. Acá dice cargar clasificación. Claro, que es justamente este método de acá. Entonces, la idea sería que cada vez que venga, antes que llenen los elementos, decir mi punto CBO clasificación punto, en este caso, eh, el remove es para eliminar todos, ¿no? Clear sería, clear. Sería el clear para eliminar todos los elementos. Ren, eliminar elementos del combo box. Cerramos, muy bien. Y ahora cierro también el formulario y ejecuto el registro principal. Digo registrar tipo de análisis, ahí está el formulario. No se repite, mira. Digo hematología, ¿sí? Nuevo hematología. Y me dice qué tipo de análisis es el que vas a registrar. Hemograma completo. Ok. Un hemograma completo. Perfecto. Precio, me dice. A ver, le doy guardar. Me dice, no, debe ingresar el precio del tipo de análisis a registrar. Entonces le digo, mira, este está a 13 soles. ¿Desea guardar los datos? Sí. Mira cómo se va agregando automáticamente. ¿Correcto? Ya, entonces vemos en cierta medida de que la macro funciona y que está obviamente cumpliendo su papel, ¿no? Por el cual ha sido creado. O sea, está cumpliendo su función. Está cumpliendo su función. ¿Correcto? Muy bien. Digo nuevo. Voy a agregar nuevamente uno nuevo. Un nuevo tipo de análisis. Y en este caso lo que vamos a crear ahora es un hemoglobina. Hemoglobina. Un análisis sobre hemoglobina. Hemoglobina, en este caso, eh, hemato. Así, hemato. Una abreviatura. Ahí está. Su precio, 6 soles. ¿Desea guardar los datos? Sí. Y ahí está. Entonces, si bien es cierto, está cumpliendo con su función, la marca, que es justamente proceder a lo que es el registro de la información, ¿no? Está cumpliendo su función. Entonces, así podemos nosotros ir, digamos, registrando los diferentes tipos de análisis, ¿no? Que de repente, pues, se soliciten o requieran, ¿no? Por ejemplo, a ver, voy a agregar uno de cada uno, ¿ya? Por ejemplo, a ver, de banco de sangre. Eh, un tipo de análisis de, de banco de sangre, por ejemplo, procedimiento aferesis.
procedimiento aferesis. Así. ¿Cuánto cuesta? 90 soles. Voy registrando. Nuevo. Microbiología. Microbiología. De microbiología, urocultivo. Urocultivo. Eso cuesta 30 soles. Guardo los datos. Nuevo. De laboratorio. Ok, laboratorio. De laboratorio. Y es más, mira, no sale completo, ¿no? Habría que agrandar un poquito el formulario. Ya. De laboratorio quiero panel cardíaco, por decir. Panel cardíaco. Y panel cardíaco cuesta 145 soles. Ahí está. Le digo salir, voy a salir un ratito del formulario porque este formulario necesita un poquito más que se agrande su tamaño. ¿Por qué, profesor? Porque no se visualiza el elemento en el convoluxo, muy pequeñito. Ah, y como está muy pequeñito, pues lo vamos a modificar. Ahora, regreso aquí a lo que es el formulario y ejecuto. Ahora voy a verificar. Ahora sí se visualiza. Llegó muy bien. Otro tipo de análisis de laboratorio va a ser procalcitonina. Procalcitonina, así se llama. Procalcitonina de 110. Ahí está. ¿Desea guardar? Sí. Está guardando la información, ¿no? Nuevo. Siguiente. Digamos que quiero otro análisis de banco de sangre, que es el kit de aferesis. El kit de aferesis. Ok, ¿cuánto cuesta? 900 soles. Caro ese tipo de análisis. Muy bien. Otro más. A ver, otro tipo de análisis. De inmunología. Inmunología. Nuevo. Dijimos ese tipo de análisis. Y aquí de inmunología, yo deseo, digamos, obtener, en este caso, por decir, el tema de mm, un análisis de, vamos a ver, hemotasia y trombosis. Por ejemplo, el T de protrombosis, pro, protrom, protombina, perdón, protombina, caramba, ahí está, protombina, así se llama, 12 soles. Ok, guardo los datos. Ahí está. ¿Se entiende? Entonces, voy registrando, ¿no? De esa clasificación. Siguiente. De, de lo que es inmunología. Ya, de inmunología quiero lo que es el análisis BDRL. Está 10 soles. Nuevamente, nuevo. Digo, inmunología.
de aglutinaciones. Aglutinaciones, ese análisis. De aglutinaciones tenemos 15 zonas. Listo. Siguiente, nuevo. Digo, de inmunología, el análisis HIV-1, HIV-2. ELISA. Precio, 24 soles. Ahí está. Entonces, de esa manera, pues vamos registrando. Y de hepática, había uno que tenía que ver con inmunología hepática. ¿Sí? Vamos a registrar. Ahí está. Por ejemplo, el análisis AG, HBS australiano. Así se llama ese tipo de análisis. Y está 23. ¿Ok? En el uno más, con esto ya vamos terminando. El otro que sea de marcado oncológico, ahí está. El AFP, que significa alfa fetoproteína, así se llama, proteína. Bueno, ahí está. Precio 28. Y ahí está. Entonces, mira cómo la propia aplicación, ¿no? Me puede facilitar el registro de la información, ¿correcto? Por ejemplo, de uno más, microbiología, está lo que se llama el análisis de coprocultivo. Coprocultivo. Precio 30. Listo, debo guardar, salir. Ahí está. Entonces ya tengo mi menú, ¿sí? ¿No? Que es, digamos, el que integra el tema de la macro. Le doy salir y regreso. Podría tener acá mi botoncito, ¿no? Salir para no hacer clic la X. Sí, también. Sacas una copia del botón y a le puedo poner, si deseo, salir del sistema, por decirlo, ¿no? Salir del sistema. CMD, salir. Doble clic y acá yo programaría, ¿sí? Yo aquí pondría en este caso el código para salir, digamos, del formulario, ¿ya? Que en realidad ya también lo tenemos codificado. Podría simplemente copiar y reemplazar los datos, ¿no? Por ejemplo, ese salir lo tengo acá, mira, que está llamando un método. El método salir es este de acá, ¿no? Es como que hago un copy. Digo, profesor, no quiero crear un método, simplemente lo que quiero es aquí, voy a pegar el código de este procedimiento, desea salir del sistema, ahí está. Si me dice que sí, entonces digo un load me, cerrar formulario. Vamos a ver qué pasa. Ajá, a ver qué me marca acá. Load me. A ver, vamos a ver. Allá. O si no, puedo decirle exit code o exit SAP de procedimiento. ¿Desea salir? Sí.
Cuando me diga que sí, se supone que tiene que cerrar el formulario. ¿Me dejo entender? Ya, entonces ahí algo está pasando, profesor, porque no está, obviamente, cerrando. Exit SAP debería ser, ¿no? A ver, voy a indicar acá. Claro, exit SAP es, digamos, fin del procedimiento, ¿no? Pero claro, como procedimiento yo no estoy indicando ahí nada específicamente, porque no es que esté haciendo algún cálculo, ¿no? Entonces le pongo un loadme, pero separado, ¿sí? Un loadme, cerrar formulario. Ahora sí, cerramos y ejecuto. ¿Desea salir? Sí, y sale. Perfecto. Regreso acá y simplemente lo que hago es esto, ¿no? Arrastro, copio el formato, ¿sí? Tal cual. Ahí está. Aquí también copio el formato, correcto. Y lo mismo acá. Ahí está el formato. Entonces, claro, todo esto está, digamos, en desorden. Si tú quieres ordenarlo, también lo puedes hacer. Te vas a la opción de datos acá y a través de un filtro puedes ordenar por tipo de análisis. Si deseas, así quiero sanarlo de la A a la Z. Están todos, miren, ordenados, pero ya de forma alfabética, ¿no? Obviamente que sería de repente mejor para poder ordenar o ver la información. Ahora, si bien es cierto, aquí está en la clasificación de análisis y aquí yo podría tener como un atributo más, atención, yo quiero, profesor, saber los ingresos que vamos a obtener. Por ejemplo, acá, ¿no? La columna ingresos, ¿sí? Yo quiero saber, profesor, qué ingresos son los que tendríamos eh, producto de lo que estamos registrando. Obviamente, lo que vas a hacer es aplicar un sumar puntos, sí. Me pide un rango y me pide un criterio. El rango habla de la clasificación, es esto. Ahora la pregunta es, ¿hasta dónde voy a seleccionar? Bueno, hasta el momento, mira, hasta el momento. La información termina aquí, en la celda C78. Es el rango que estoy trabajando. Obviamente lo colocas con la tecla F4 para convertirlo en absoluto y luego te pide el criterio es esta celda. Y luego me dice cuál es el rango a sumar, pues el rango a sumar sería todo esto, los montos que se supone se están cobrando, ¿no? Producto de ese análisis que se va a hacer o que se va, digamos, a comercializar. Doy enter y ahí está. Es más, el formato como tal, ¿no? Este formato, por ejemplo, aquí está en negrita. Claro, yo le he puesto en negrita un poco como para que tú, digamos, pues, visualices, ¿no? El tema de los precios. Pero si deseas, le quitas la negrita, no pasa nada. Y quedaría tranquilamente expresado de esa manera. Es más, quito la opción de filtro, hago un doble clic y ya está. Puedo copiar incluso el formato, atención, y aplico aquí lo que se llama ¿no? El formato y arrastro. Obviamente en aquellos que aparecen con cero es porque no he registrado precio alguno. Ahora yo en base a esta información, porque esta información para mí es clave, en mi cuadro resumen, creamos un gráfico estadístico que fue parte también de la explicación que estábamos en el video introductorio que visualizamos. Entonces yo puedo decir, quiero insertar un gráfico y esto puede ser un gráfico de columnas, si deseas, ¿sí? Porque lo que quieres medir de repente es el tema de los ingresos. Ahí está. Y este gráfico tranquilamente puede quedar por acá.
donde tú graficas, ¿no? En este caso, vamos a bajarlo al 100%. Ahí. Tú graficas la información que tienes, ¿no? En base a los datos que se tienen. También puedes cambiar de gráfico. De repente me dice el profesor, quiero trabajarlo mejor de manera circular. Ok, también es válido. Y también puedes representarlo de esa manera. El total de ingresos. Este está mejor, está bonito. Esto que viene a ser el total de ingresos. El total de ingresos por clasificación de análisis. Ahí está. Correcto. Esto, la leyenda, puedes poner en negrita. Y puedes incluso manipular el gráfico un poquito más grande, donde visualices pues toda la información, ¿no? Son, si bien es cierto, vamos a quitarle la negrita para ver. Ahí está, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 tipos de análisis. Vamos a ver. No, faltan, me parece, algunos que no se están visualizando aquí en la leyenda y que puedo reducir, porque la idea es que sean todos. O en su defecto, podemos indicar que sea un gráfico de barras. Ahí está. Podría ser un gráfico de barras mucho mejor. De repente, donde los datos que se tienen, vamos a poner un poquito más grande, ahí más o menos se puedan apreciar. Ahora sí se ve todo, pero si deseas, le quitas de repente la etiqueta, ¿no? De los montos. Si quieres, puedes hacer que se muestre, si no, en el diseño, hay una opción que se llama diseño rápido, podemos cambiar o manipular el tema del diseño. Por ejemplo, no sé, de repente de esta manera, ¿no? Hay diferentes diseños. Puede ser este. Este es como tabla, pero no, como tabla sería muy grotesco. El diseño 3 también está genial. Este es el diseño 2. Yo creo que el diseño 2 estaría mejor porque no se pone la etiqueta delante de la barra, sino se pone delante, no antes, sino delante. Y ahí está, total de ingresos por clasificación de análisis. Y ahí tengo pues no solamente mi gráfico, ¿no? Sino tengo también la macro que cumple la función de poder registrar la información, ¿correcto? Y también de poder registrar dicha información a través de los formularios que hemos estado trabajando. ¿Ok? Bien. Ok, jóvenes, eso sería entonces el ejercicio, ¿no? Digamos, a desarrollo. Guardan los cambios, no se olviden, en el nuevo archivo, guardan. Bien, actividad asincrónica, desarrolla el ejemplo realizado en clase. Para ello se les pide ver la videograbación de clase y una vez terminado, enviar el archivo como hoja de cálculo habilitada para macros de Microsoft Excel, cuya extensión es XLM. En mi caso, como ya mi archivo ha estado creado en la sesión anterior, simplemente guardo los cambios, como es el mismo archivo, se reemplaza. Lo envían por la actividad configurada por la tarea de investigación, cuyo plazo de entrega es hasta el jueves 17 de octubre de 2024 hasta las 23:59. ¿Ok? No se olviden de siempre indicar el número de semana, sus apellidos y nombres, ¿no? Obviamente con el código de la sección como corresponde.
Si se pasara de la fecha, ya lo mandan por mail interno, ¿no? En el caso que haya cerrado la actividad. Bien, resumen, conociendo entonces la herramienta de Microsoft Excel, no solo nos permite registrar datos, sino también poder crear gráficos estadísticos, como es el caso que hemos visto, y en paralelo también ir automatizando el ingreso de datos mediante el uso de macros, ¿no? Eso también es importante. Bien, llegamos así a la metacognición que hemos aprendido el día de hoy. Bien, hemos hablado básicamente de la forma de trabajar en Excel mediante el manejo de macros para poder registrar datos, ¿no? Como es el formulario del registro de tipo de análisis con sus precios. Y también hemos visto el tema de creación de gráfico estadístico y la función sumar puntos y, ¿no? Recordemos que para poder graficar, primero tenemos que consolidar la información. Sin ello no podemos totalizar. Frente a la pregunta que dice qué dificultades tuvimos, pues yo no considero que sea difícil el tema de repente de gráficos o de funciones, solo que hay que tener cuidado. Lo que sí podría ser de repente un poquito complejo es el tema de la programación, ¿no? Pero tómenlo como un ejemplo nada más, ¿no? Para tener como referencia de que en Excel también se puede programar. Bien, frente a la pregunta, ¿para qué nos sirve lo aprendido? Pues te va a servir cuando tengas que crear un formulario para registrar datos de repente del paciente o de la historia clínica, la cita médica, pues también se puede diseñar a través de un formulario y ir trabajándolo de esa manera. Muy bien. ¿Consultas, preguntas, todo claro? ¿Sí, no? Ya. Bien, jóvenes, si no hay preguntas, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención y conmigo será hasta la próxima semana, Dios mediante. Nos vemos, que tengan un buen fin de semana. Chau, chau.